Danos una señal. Fue lo que le dijeron al Señor Jesús. Danos una señal. Y esta pregunta o esta solicitud puede tener dos actitudes. En este caso vamos a ver una mala actitud. Danos una señal. No era para creer, no era para decirle, quiero creer en ti, pero me está faltando fe. No era para creer y para ser salvos. La solicitud era un reto. Danos una señal. El día de hoy pueden ustedes pasar por algunas avenidas principales y hay un título que dice ¿Dios existe? Y es de un libro que dicen que hasta se hizo rica las personas que son dos autores que lo escribieron. Es el reclamo de los últimos siglos de los ateos. Es el reclamo de mucha gente. Danos una señal. ¿Cuál fue el resultado de esa actitud? Es lo que vamos a ver. Pero no quiero que dejemos de lado la actitud correcta. Porque a veces tú le dices a Dios, dame una señal. Dime, muéstrame que tú me estás escuchando. Que tú estás atento a lo que te estoy pidiendo. Que estás pendiente o estás en conocimiento de lo que yo estoy atravesando. El título entonces, ¿cuál es? Danos una señal. ¿Por qué la gente buscaba una señal? Mateo escribe esto, cuenta la historia. Fíjense que un día Jesús, rodeado de personas religiosas, fue confrontado, fue retado y le dijeron, danos una señal. Mateo escribe esto a judíos principalmente, a religiosos, con el propósito, con el deseo de hacer una advertencia o un llamado, una invitación. La advertencia es a no actuar de esa manera. No te atrevas a retar a Jesús. Mateo escribe ya cuando el Señor Jesús no está, entonces es gente que ha oído de Jesús y es gente que puede decir, bueno, ¿y dónde estás? Danos una señal celestial para que entonces podamos creer que Jesús fue verdaderamente el Mesías. Ahora, entendamos los tiempos. El Señor Jesús comienza su ministerio con una popularidad tremenda, ¿se acuerdan? Emocionante. Las predicaciones, la alimentación de los 5,000, sanando, levantando gente y haciendo milagros. Pero en el último año de su ministerio, todo se viene abajo. O sea, los discípulos comienzan a dudar. Ahí está Judas. El mismo Tomás que decía, si yo no lo veo, yo no toco, yo no puedo creer que realmente fuera el Mesías y que resucitó. O sea, no fue fácil. Para estas personas no era fácil. Hoy tenemos la Biblia completa, ellos no tenían la Biblia. Y los mismos judíos decían, fue un hereje, ahí está, lo matamos. Los romanos decían, nos podía causar problemas, era un revolucionario. No, Mateo intenta decirle a la gente, ten cuidado de actuar como estas personas. No retes, no exijas, no reclames. Hay una mejor forma de decirle al Señor, dame una señal. Y la más grande señal es la que el Señor Jesús les dijo, esta es la señal. Es un pasaje que pareciera paralelo a Mateo 12, que ya estudiamos, pero hay diferencias. Y es un pasaje que aunque parece redundar, es diferente y realmente es muy importante para nosotros en estos tiempos que vienen. ¿Por qué se me hace tan interesante o por qué hablo de esta manera este pasaje? Porque podemos ver las actitudes que podemos tener las personas sin Cristo, pero los creyentes también. Danos una señal, exigirle a Dios, hablarle con incredulidad, retarlo o decirle, Señor, dame una señal, Dios. A lo mejor estoy bien lejos de ti, ya no veo, no entiendo, no te oigo, ni siquiera me di cuenta en qué momento me alejé, pero dame una señal de que estás aquí. Y entonces la respuesta va a ser totalmente diferente.
¿Y qué beneficio recibes tú o qué obtienes tú de este mensaje? Es una advertencia para tu vida porque el Evangelio no ha cambiado y la humanidad sigue teniendo un corazón endurecido contra Dios. Pero también es una invitación a experimentar la realidad, la grandeza, el poder del Evangelio. Una invitación a reconciliarte con Dios y poder experimentar la bendición de esa reconciliación entre el Señor y tú. Dice Mateo 16, vinieron los fariseos y los saduceos. Estos cuates eran enemigazos. Hagan de cuenta que eran pandillas, porque literalmente eran pandillas religiosas. Eran ampones. ¿Por qué? Porque usaban a Dios para sacar provecho político, económico, social. Por eso me atrevo a decir en este sentido, no como juicio. Acuérdense, nosotros no juzgamos a nadie. No nos toca. Pero podemos ver de alguna manera estos grupos. Ahora imagínense, unos, para empezar, solamente tomaban 5 libros de la ley de Moisés. ¿Quiénes eran? Saduceos. O sea, los 5 libros de Moisés. Y los salmos, y los históricos, y crónicas, y Nehemías, y los profetas mayores y los profetas menores. ¿Qué crees? Que no. Imagina cuánta riqueza, cuánto de la revelación de Dios no tenían. Pero eran los que estaban hasta arriba y negociaban con Roma y negociaban con Herodes y estaban acomodados. Estos además no creían en la resurrección y no creían en la vida eterna. Entonces imagínate un pleito teológico, ¿no? De este lado, no voy a decir nombres de hoy, pero de este lado los saduceos y de esta esquina los fariseos. A ver, ¿y cómo interpretas tú esta porción de la Escritura? No, mira. Y entonces los saduceos tenían que alegorizar la Biblia, mientras los fariseos se preciaban de ser los más literales. Se odiaban, así se odiaban. Pero ¿qué creen? ¿Qué dice la Escritura? Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Esa palabra griega es importante, acuérdense, peirazo. Es la palabra que se usa cuando Satanás vino a tentar al Señor Jesús. La tentación para el Señor Jesús es un problema teológico, es muy difícil de entender. Hay gente que dice, Jesús fue tentado, como dice la Biblia, en todo, pero sin pecado. Querría decir que Jesús fue tentado a pecar sexualmente, a emborracharse, a este tipo de cosas. Algunos grupos dicen no, otros dicen en todo. Miren, Hebreos lo que sí afirma categóricamente dice que Jesús fue tentado en cuanto al sufrimiento, o por medio del sufrimiento poder vivir en obediencia con el Padre, abstenerse de su propio cuidado y seguridad para seguir obedientemente el plan del Padre. Bueno, estos grupos van y tientan, están probando, retando a Jesús y le dicen, le pidieron que les mostrase señal del cielo. La NTV dice que le pidieron una señal milagrosa para demostrar su autoridad, así lo dice la NTV. La 60 dice para que les diera una señal del cielo. ¿Cuál era su actitud? Reto. A ver, en el contexto del Evangelio y en el contexto histórico, el Señor Jesús acaba de alimentar ahora a 4,000 y acaba de sanar a una multitud y acaba y viene de diferentes lugares haciendo siempre lo mismo. ¿Por qué el Señor Jesús sanaba tanta gente físicamente? Hoy diría mucha gente, es que no hay tantos milagros. Sí los hay. Ahí están muy claros y muy focalizados en la Escritura y en un lugar geográfico. Todo esto lo hizo el Señor Jesús, ¿para qué? Para demostrar su identidad. Recuerda algo, no había quien le diera vista a un ciego de nacimiento. Nunca había sucedido en la historia de la humanidad. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo. Entonces, nunca ha sucedido y llega alguien que sucede y que lo hace y dice, porque soy el Hijo de Dios. ¿Había que creerle o no?
Oye, pero además caminó sobre las aguas. ¿Que eso pasaba mucho? Comúnmente ese beso no había pasado y no ha pasado. Y entonces Jesús lo hace y es el único. Y él dice, porque soy el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. ¿Había que creerle o no? Pues había que creerle, pero ellos, este grupo, le dicen, danos una señal celestial que demuestre tu autoridad. Es una necedad, es un problema extraordinario. Este grupo de religiosos van y retan a Jesús, pero Jesús le responde, fíjense la respuesta. Le responde, les habla de dos aspectos o dos tipos de señales. ¿Cuáles son? Le dice, hay bonanza y hay buenos tiempos y hay malos tiempos. Volteen al cielo, ¿se acuerdan? ¿No? Volteen al cielo. Ustedes ven el cielo y dicen, hay buen tiempo. Pero a veces voltean al cielo y dicen, no, viene una tormenta. Son capaces de diferenciar con una vista al cielo si hay buen tiempo o mal tiempo. El Señor Jesús les dice lo siguiente: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Saben reconocer los tiempos, saben del clima, saben de la atmósfera. Pueden determinar el ambiente espiritual, o bueno, el ambiente físico con lo que ven. Y les dice, hipócritas. La palabra hipócritas, ¿qué significa? Un actor falso, ¿sí? Se usaban unas mascarotas, ¿se acuerdan? Unas mascarotas que cubrían gran parte, no solamente de la cara, del cuerpo. Hipócritas, falsos. ¿Por qué les dice esto? Dice, saben distinguir el aspecto del cielo. O sea, puedes distinguir el aspecto del cielo y no te das cuenta del tiempo. O sea, no puedes darte cuenta de cómo está funcionando la armonía entre el cielo y la tierra. Es una enseñanza, es una confrontación bastante profunda. Hoy podemos decir, bueno, veo el cielo y está nublado, está el sol. Esta enseñanza es importante. Nosotros salimos, ¿se acuerdan de Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Cuando Abraham estaba cansado, cuando estaba esperando que el Señor se manifestara, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Quién se acuerda? Levante su manito. Bueno, aparece en Génesis. El Señor le mandó a hacer un sacrificio para confirmar el pacto. Y Abraham está así, se viene la noche, empiezan las aves de rapiña, empiezan una oscuridad que lo cansó, que se quedó dormido. Sí, tiene mucho trasfondo esto. Y en eso el Señor le aparece y le dice, mira el cielo, cuenta las estrellas, si tú las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y entonces dice la Biblia que Abraham voltea al cielo y dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, lean ese capítulo, verso 15, verso 6. Podríamos voltear al cielo y con eso nos debería bastar para recordar quién es Dios, la grandeza de Dios, y entonces creer en los tiempos de acuerdo a su palabra, porque Jesús había enseñado algo. ¿Qué enseñaba Jesús? No le hagan. Mateo capítulo 3 y 4. Mateo capítulo 4. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Voltear al cielo y saber que Jesús había traído el reino de Dios a la tierra. Quien se arrepentía, ¿qué pasaba? Era perdonado y era salvo. Pero Juan el Bautista decía a los que no creían, les decía, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Y todo árbol que no da buen fruto, que no se arrepiente, que no cambia, que no cree en Jesús, ¿qué va a hacer? Cortado y echado en el fuego. ¿Cuáles eran las señales que el Señor Jesús había hecho? Si nunca había pasado lo que estaba pasando ahora que el Señor Jesús estaba, era una muestra, era una señal ¿de qué?
de que ¿qué? El reino de los cielos había llegado, porque el Rey celestial estaba aquí. ¿Se dan cuenta? Le dice: hipócritas, falsos, mentirosos. O sea, volteando al cielo, Abraham creyó. Volteando al cielo se dan cuenta de los tiempos buenos o malos. Volteando al cielo y viendo de dónde he venido y lo que está sucediendo, lo que el Padre hizo conmigo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dicen? Danos una señal para que creamos. ¿Se dan cuenta? Cómo con amor, pero con mucha firmeza, el Señor Jesús les dijo: no quieran engañar a nadie. Saben quién soy y saben qué hago. Y les sigue diciendo, verso 4: la generación mala y adúltera demanda, exige una señal. Una señal, la palabra es semión, que significa algo que indica, ¿sí? Un símbolo que indica algo, trae una enseñanza. Entonces dice: esta generación mala y adúltera. La palabra malo indica una depravación moral, no solamente equivocación, no solamente un pecado, como podremos decirlo, a lo mejor una caída, un resbalón. No, es una maldad de naturaleza, es una maldad arraigada, es una maldad de decisión, para que se pueda entender. Y les dice adúltera. ¿Por qué? ¿Por qué creen que les decía adúlteros? Ellos decían hablar de Dios, de parte de Dios, y usaban las escrituras. Pero lo que hicieron fue apropiarse o convertir en un ídolo, convertir en su Dios su interpretación de la escritura. Ni siquiera fue que adoraran o que amaran la escritura, no. Su interpretación de la escritura es lo que amaban. Y esto ha pasado en toda la historia del cristianismo. Mira, aquí le hacemos así, si quieres. Así le hacemos. Pero es que la Biblia, así le hemos hecho y así nos ha ido bien. Y pasa en muchas partes. Y te ha pasado. Porque hay veces la Biblia te dice y te muestra, pero tú dices: yo le he hecho siempre así. ¿Cómo enfrentas los problemas? ¿Cómo enfrentas las crisis? Como dice Dios. Cuando lo has hecho como dice Dios, me vas a dar un testimonio de la gloria de Dios. Pero la mayoría de las veces, ¿cómo lo enfrentamos? Como yo creo, como me siento, como yo interpreto la escritura. Es que aquí la Biblia dice, entonces Dios ya... Dices tú, pero eso está fuera de contexto. Pero Dios no dijo eso. Pero es que tenemos un Dios de poder y entonces si vamos a hacer ello, ya... Revuelves todo. Haces una ensalada a tu entendimiento de las escrituras. Y no tienes y no pides la sabiduría al Señor para saber qué es lo que quiere y cuál de la escritura está sucediendo en tu vida o quiere Dios aplicar a tu vida. Es Dios el que aplica la escritura, es Dios el que nos da la sabiduría. Entonces ellos hicieron de su interpretación de la escritura su Dios. Así le hacemos. Por eso eran fariseos, por eso eran saduceos, por eso eran los celotes, por eso eran los herodianos y por eso eran los algunos helenistas practicaban como una mezcolanza, un sincretismo del judaísmo con las religiones del misterio, así se llamaban. Hoy podríamos decir como los grupos de autoayuda. Principios bíblicos pero sin Cristo. Y hablaban del nuevo nacimiento, pero sin Dios, sin Jesús, sin el Espíritu Santo.
Oye, se oye muy bien, pero cuando tú quitas a Jesús del medio, no hay salvación, no hay perdón de pecados y no hay eficacia para vida eterna. Entonces, Jesús por eso los acusa de una generación adúltera. Dice el Señor Jesús: señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, ¿qué tendríamos que haber hecho? Ir a leer el profeta Jonás, ¿sí o no? Vamos a leer el profeta Jonás, los 3 capítulos en 2 minutos. ¿No? El profeta Jonás, la historia es grande para saber cuál aspecto de Jonás es esa señal. En el capítulo 12, la señal es Jonás en el pez 3 días y 3 noches y después saliendo del pez. Pero en este pasaje no se hace referencia a eso. No es ese aspecto de Jonás el que está citando el Señor Jesús, sino la persona misma de Jonás. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Dice la Escritura que para atravesar Nínive, la ciudad de Nínive, era un camino de 3 días. 3 días para atravesar. Entonces Jonás ya vomita, ya devuelto, oloroso a pescado. No crean que lo fue a dejar, no hay mar en Nínive. Lo dejaron donde él subió al barco, lo va y le deposita ahí el pez, y de ahí tuvo que caminar hasta Nínive. Nínive, para cruzarse Nínive, 3 días. Eso era lo que se calculaba. ¿En cuánto creen que lo cruzó Jonás? ¿Quién da más? En un día. O sea, imagínate que no se paraba en una esquina a predicar, decía: el juicio de Dios viene y si no se arrepienten se van a morir, y se seguía caminando. En un día hizo lo que se hacía en 3 días. Pero con eso Nínive se arrepintió. ¿Cuál es la señal de Jesús? La señal de Jonás es, así como Jonás predicó el arrepentimiento, Jonás era la señal. Su predicación del evangelio, su vida misma era la señal. Jesús es la grande señal de la Biblia. Jesús es la señal de que Dios es real, de que Dios es verdadero. Que si tú te olvidas de Dios, te enojas contra Dios, ignoras a Dios, te rebelas contra Dios, vas a sufrir ¿qué? El juicio de Dios, el castigo eterno. Y a lo mejor a la gente diría: esto es muy fuerte. Es la realidad. Y Jesús lo dijo. Por eso muchas veces algunos predicadores dicen: es que Jesús hablaba más del infierno que del cielo. Probablemente yo diría igual, porque el evangelio siempre lleva las 2 partes. Entonces el Señor Jesús es la señal. Le piden una señal cuando Él mismo, cuando lo que Él decía, cómo se conducía, su imagen, sus actos, todo lo que Él hacía, proyectaba, revelaba, era la ilustración de Dios viniendo a salvar a la humanidad. Dios vino por ti, Dios vino a salvarte, a salvarme. Nos ama y le importamos tanto que Él vino. Y a lo mejor si eres consciente de esto que digo, te va a costar trabajo. Porque dices: ¿el que creó el cielo y la tierra? Sí, Jesús les dijo: vean el cielo y van a poder entender los tiempos. No está hablando del cronos, está hablando del kairos, las ocasiones, el momento en el que se encontraban allí. Jesús estaba enfrente de ellos, el Salvador estaba enfrente de ellos. ¿Qué iban a hacer? A lo mejor hace calor y a lo mejor alguien se cansa y como que los ojitos le pesan. Piensen en esto. Mucha gente hizo eso cuando Jesús estuvo. ¿Saben que a mucha gente no le gustaba cómo predicaba Pablo? ¿Saben que mucha gente se quejaba de cómo predicaba el Señor Jesús? Mira, siempre va a haber quejas de la predicación. Pero lo importante, ¿qué es? ¿Qué es? El mensaje. ¿De quién estamos hablando? De Jesús.
de Jesús que vino a salvarte. ¿De qué necesitas que te salve? Del pecado, pero ya eres salvo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas que te salve? Tienes muchos problemas de pecado todavía. Tenemos. El más grande pecado es la incredulidad. No le creemos a Dios. Más pecado, menos fe. Entre más santidad, más fe. Más consagrado a Dios, más fe. Cuando la Biblia te comienza a apasionar, tu vida empieza a ser diferente. Lo que les dije al principio, venimos a escuchar historias de Dios que van a cambiar nuestra vida. Y esta historia va a cambiar tu vida. Vayamos a algunas enseñanzas, algunas preguntas de reflexión. El final de la historia para la mayoría de las personas fue de juicio. Fue un final terrible, porque tuvieron al Señor Jesús enfrente y ¿qué hicieron? No creyeron en el Señor. ¿Quién los iba a salvar entonces? ¿Desprecias a Jesús? ¿Quién te salva? No hay salvación y no hay esperanza. Entonces la mayoría de las personas perdió la más grande oportunidad de encontrarse y reconciliarse con Jesús y experimentar la bendición de Dios. ¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué enseña este pasaje? ¿Está hablando de Jesús? Ok, ¿qué enseña de Jesús este pasaje? Jesús está cerca y es accesible aún de los que lo retan. Aún a las personas necias y rebeldes, Jesús está cerca y es accesible para que la gente pueda conocerlo. ¿Qué enseña este pasaje para la iglesia? Todavía la iglesia no está formada, se está formando. ¿Pero qué enseña? ¿Qué enseñanza podemos extraer nosotros? ¿Ok? Acuérdense en algo, estamos o somos parte del reino de Dios. ¿Cómo debo vivir? Como es Jesús, dedicado y consagrado al reino de Dios. Hay que trabajar y hay que hacer actividades, llamémosle así, mundanas o del mundo, de la vida física, pero eso no tiene que ver con separarnos de Dios. El trabajo es para Dios y con Dios. Y lo que yo haga es para Dios y con Dios, porque eso es lo que hizo Jesús. Iba caminando y recorría grandes distancias y mientras caminaba le predicaba a este, sanaba a aquel, exhortaba a aquellos, se le presentaban los otros y él siempre estaba ¿qué? Predicando el evangelio del reino. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente lo mismo, y eso te santifica. Porque cuando vienen las tribulaciones o las tentaciones del diablo, las opresiones, tú sabes que estás caminando con Jesús y que Jesús te va a respaldar y te va a cambiar. ¿Qué enseña este pasaje acerca del mundo? El mundo vive en soledad, vive en angustia, pero en lugar de voltear al cielo y hacer la pregunta correcta, dame una señal, o si estás al pendiente de mi vida, ayúdame. El evangelio, la salvación no solamente es rogar perdón y rogar ayuda. Esa es una parte y esa cualquiera la hace en cualquier momento. Pero ¿sabes la parte importante para que se selle el ciclo? Entregarte a Jesús. Es una alianza. Imagínate que una mujer llega y el novio le dice, mira, yo quiero tener muchos hijos contigo y esto y lo otro, pero yo también voy a tener otras personas. O al revés, que la mujer le dijera eso, sí, voy a tener hijos contigo, pero yo quiero tener otras personas, hijos con otras personas. ¿Eso es un matrimonio? La vida cristiana lo enseña Dios, así le llamó a Israel,
es un matrimonio, es una alianza, es un pacto con Dios. No solamente es ayúdame, no solamente es necesito, es me entrego a ti. Eso es importante. Y eso es lo que la mayoría no hace. Entonces, la exigencia de Jesús, ¿cuál era? Creer en Él. Porque Él era la más grande señal de que Dios estaba cerca, de que Dios los amaba. ¿De qué se tenían que arrepentir? De su idolatría, de su amor por su interpretación filosófica o teológica de la palabra de Dios. Es grave. Es grave. Ellos mismos se enredaron con su teología y acabaron lejos y enemistados contra Dios. ¿Cuántos cristianos conocen y saben la Biblia? ¿Has visto un montón de gente? No, es que sí, ya sé eso. Oye, pero es que no tienes el carácter de Jesús. No, pero eso es otra cosa. Yo te puedo hablar de qué quieres. Yo soy seminarista y yo soy esto y yo soy lo... Pero tu vida no es la de Jesús. La soberbia intelectual es lo que más aleja a las personas de la relación con el Señor. Hace muchos años, todavía no era salvo. Un día me cansé y estaba solo y ya se había acabado la fiesta. Y estaba solo, pero tenía lo suficiente para seguir mi fiesta. Y la seguí. Y llegó el momento en que dije, ya me cansé. Y hablé con Dios. Y le dije, estoy enojado y estoy harto. Y ya no quiero. Ya me cansé. Y me puse a llorar y me quejé y esto y lo otro. Y sé que Dios me ama y sé que soy salvo porque Dios me salvó. Y porque estoy vivo. Sé que Dios estuvo ahí porque no me fui. No sé en qué momento ya no supe más y entonces ya cuando desperté dije y me acordé todo y entonces dije, caray. En esa oscuridad y en ese momento de soledad, cuando yo no era salvo, hablé con Dios, hablé con Jesús y le dije, ya no quiero más, ya me cansé. ¿A dónde me hubiera ido? Tendría 30 años en el infierno, con mis complejos, mis traumas, mis sufrimientos, mis enojos, mis amarguras y toda la confusión de la cabeza. Pero el Señor Jesús estuvo ahí. Y mientras yo lloraba, me quejaba y esto y lo otro, y aunque parecía que no había nadie, el Señor Jesús estuvo ahí. Si eso hizo cuando yo no lo conocía, cuando el diablo viene y me dice, Dios se olvidó de ti, como dice el salmista, mis enemigos dicen, ni Dios lo va a salvar. Cuando viene el diablo y te dice eso, o me dice eso, cuando empiezo a ver que surgen problemas, cuando me dice voy a acabar con tu familia, mira esto, lo tengo en las manos, mira, te voy a hacer pedazos, va a la mía. En esos momentos de gran crisis o de que se siente un temblor, me acuerdo, o creo que el Espíritu Santo me recuerda, si cuando no eras hijo, el Señor te escuchó y vino a tu vida, hoy que eres su hijo y que te dio y te extendió la vida y tenía un propósito y después de un tiempo el Señor me salvó y me rescató, ¿Dios me va a dejar a la mitad del camino? La respuesta es no. No. ¿Cuál es la señal de que Dios no me va a fallar y no me va a dejar? Jesús mismo. Porque Él se levantó de los muertos y aunque yo no lo vi en ese momento de oscuridad, Él me oyó, escuchó mi ruego y tiempo después el Señor me salvó. Y no porque Él no quisiera salvarme en ese momento, sino mi corazón necesitaba quebranto, más quebranto, pero el Señor lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? ¿A qué te quisiera invitar? Yo le dije a Dios, dame una señal.
hazme entender que me estás escuchando. Y el Señor lo hizo. A esta generación, en el mismo momento que le dijeron, danos una señal, Jesús les dijo, está la señal de Jonás, aquí estoy enfrente de ti. ¿A qué quiero invitarte? Hay dos formas de pedir una señal: retando a Dios, y eso no es fe, como cristiano o no siendo cristiano, o poder decirle al Señor, dame una señal, pero con fe y con entrega. Creo que la mayoría, o tal vez todos, son creyentes, son hijos de Dios, son salvos. Yo no sé cuál es el proceso en el que hoy estás, ni cómo llegaste ahí, si es una prueba o si es resultado de haberte alejado de Dios. Pero hoy puedes decirle, Señor, necesito una vez más que confirmes, que alumbres, que me recuerdes, que me muestres. No una señal ahorita solamente, sino que la señal más grande, que eres tú, estás conmigo. Que tal vez necesitas una señal de que hoy el Señor quiere ordenar tus caminos o hacer algo especial en tu vida. Todo lo que hace Dios es especial. Pero si alguien no conociera a Jesús, y si estás atravesando una noche oscura, una noche difícil, si te sientes que ya te cansaste, no vayas a hacer una tontería, no vayas a hacer una torpeza. Y si conocen a alguien en alguna condición así, díganle, no es así. No es aventándote al metro, no es tomando pastillas, no es así. La esperanza está en Jesús, y la más grande señal de que le importas a Jesús es que te estoy hablando de Él. ¿Y qué dijimos? Cítale la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hablemos de Jesús. Levántate en fe, entrégate a Jesús completamente, reconcíliate con Dios y experimenta la bendición y el favor de Cristo, el poder de Jesucristo, la gloria de la cruz de Jesucristo en tu propia vida. Vamos a orar.